Vicentín, el desclasado del Fiat Duna, el Banco Nación, 350 millones de dólares sacaron los últimos días de la presidencia de Macri. El informe. No, para los que me preguntaron, ¿vieron lo de Vicentín? Que rajó a todo el mundo. ¿Se acuerdan de Vicentín? No voy a ponerme a explicar lo que es Vicentín, porque como todos somos Vicentín, ¿se acuerdan del auto picado blanco? Es el Duna divino que salió, todos somos Vicentín a marchar. Fue el principio del fin del gobierno de Alberto Fernández. Para nosotros Alberto Fernández fue un tibio de mierda, para ustedes fue un hijo de puta, venezolano, comunista, socialista, que se quería quedar con la empresa privada exportadora de granos más importante de Argentina, como Vicentín, por una deuda millonaria que tenía. Recordemos que en la gestión de Mauricio Macri, el Banco Nación, Macri como presidente, el Banco Nación le prestó 350 millones de dólares. Vicentín, plata que no invirtió en maquinaria, no invirtió en capitales, nunca supo demostrar para qué la usó y encima desapareció y no pagó la deuda. ¡Wow! Qué raro, alguien con el macrismo pidiendo guita y no aportando nada y no pagando, ¿no? Y yéndose a la mierda y nadie sabiendo dónde está la deuda. Pero bueno, el Banco Nación obviamente quiso quedarse con la empresa porque le debía 350 millones. Entonces, si cuando vos, persona o ente privado, le debes a un banco privado, a vos te incautan los bienes, te lo sacan, te cobran la deuda de otra manera, cuando vos le debes al Estado, porque el Banco Nación es el Banco del Estado Nacional, cuando vos le debes al Estado se llama expropiar, ¿no? Porque yo me apropio de la empresa porque vos me debés 350 palos, loco, verde, en ese momento, ¿no? Salieron todos somos Vicentín porque ay se la quieren quedar, Maduro, Venezuela, socialistas, comunistas. No, pibe, o sea, si vos me debés guita, yo me la tengo que cobrar de alguna manera, o sea, pasa en todas las familias, pasa en todos lados. Pero bueno, ¿qué pasa? 350 millones de dólares que desaparecieron, que nadie sabe qué está, hay una causa judicial que sigue trabada, nadie sabe dónde están los 350 millones de dólares. ¡Dónres! ¿Dónde están los dólares? Bueno, ¿qué pasó con Vicentín? Se nota que esa guita no le alcanzó para sostener el nivel y rajó a todos los empleados. O sea que te rajó a vos, porque también somos todos Vicentín. La puta madre que lo parió. Básicamente. Y en criollo, te cagaron, pa. Te cagaron. No me acuerdo bien la fecha, pero bueno. Salvador Trever fue presidente o estuvo en el directorio del Banco Central de la Nación. En la época de Alfonsín. Aquí está su hija, Graciela Trever. Bienvenida a la Argentina, Graciela. Por fin la podemos saludar. No, todavía no ha hablado, todavía no ha hablado. Todavía no dije nada. Todavía no ha dicho nada. Graciela. Graciela, ¿qué hubiera hecho tu padre Salvador Trever y en todo caso vos frente a este caso de Vicentín? La verdad que pensar en qué hubiera hecho, yo creo que hay que contextualizarlo, ¿no es cierto? En cada momento. Creo que hubiera estado de acuerdo con que la administración de los puertos haya sido del Estado, ¿no? Porque él era un defensor del rol del Estado en la economía. Desde ese punto de vista, creo que obviamente hubiera estado de acuerdo en que el Estado administre la entrada y salida de los granos, ¿no? Que es una de las riquezas. Creo que hubiera estado en esa idea, ¿no? ¿Y vos sos partidaria de que Vicentín debió haber sido estatizada después? Porque prácticamente estaba en convocatoria de acreedores cuando pide y saca ese dinero que se sabía que no iban a devolver nunca y que además todavía no se sabe a dónde fue a parar. Sí, yo creo que posiblemente hubiera sido un paso adelante, ¿no es cierto? Que la conducción la tome el Estado. A ver, creo que en alguna medida no se avanzó con esto justamente porque había que asumir la deuda, pero convengamos que la deuda no la iban a pagar de todas formas y lo que se perdió es una oportunidad justamente de intervenir en el comercio de granos, ¿no? Así que creo que sí, que hubiera sido una medida positiva. Obviamente no es la única medida que había que tomar en la vía, ¿no es cierto?, de exportación e importación de los granos en la vía, digamos, fluvial, ¿no? Pero había una historia del pasado de la Argentina donde existía una Junta Nacional de Granos que controlaba el comercio exterior de los granos, una Junta Nacional de Carnes,
había una dirección de puertos, había un desarrollo de la flota fluvial, de la marina mercante y hasta de astilleros para que Argentina fabrique sus propios barcos. ¿Qué ha pasado que se destruyó todo eso en la Argentina, Graciela? Que hubo políticas tendientes a privatizar esas acciones en función de los intereses de los grupos hegemónicos que quieren controlar el comercio de grano. Entonces, evidentemente, si las políticas son esas, bueno, se produce la destrucción del capital nacional, ¿no? Es como cuando dicen, bueno, ajustamos el gasto y va a haber superávit, pero no hay ninguna inversión en obra pública. Y bueno, eso significa que nos estamos comiendo el capital. Es como cuando en la casa de cada uno de nosotros no hacemos ninguna inversión para mejorar la infraestructura y en algún momento va a haber que hacerlo, ¿no? Porque si no, no vamos a poder transitar por las rutas, no vamos a poder realizar las exportaciones y bueno, y si nos comemos el capital va a llegar un momento en el que o sea, no se va a poder sostener esa situación, ¿no es cierto? Que hoy se sostiene transitoriamente, pero bueno, pero después hay que invertir. Tal es así que ayer el responsable de la Cámara AmCham, al frente del presidente, que dijo, nosotros no vamos a hacer obra pública, acá Argentina, dijo, no, bueno, pero los empresarios paguen impuestos porque nosotros necesitamos infraestructura. Sí, recordemos, o sea, que le puso, AmCham es la Cámara de Empresas Norteamericanas. O sea, llega un punto en que esa descapitalización ya no le sirve ni siquiera a quienes son los empresarios de los capitales poderosos, ¿no? No les sirve ni siquiera a ellos. Entonces, bueno... Graciela, hay en Argentina en estos tiempos lo que se llamaba antes, no sé cómo será ahora, una burguesía nacional, es decir, capitales realmente nacionales, o eso ya está todo diluido en este tema de la globalización. O sea, los capitales nacionales, ¿son auténticamente capitales de argentinos o ya no existe más? Bueno, yo creo que casi prácticamente no existe más. O sea, salvo sacando el sector de pequeños y medianos empresarios, que en este momento no son el sector que está favorecido, al revés, ¿no es cierto? O sea, al producir una recesión que afecta fuertemente el consumo interno, evidentemente el sector de las pequeñas y medianas empresas, que podría ser catalogado como el de empresarios más nacionales, está perjudicado en ese aspecto. A otro nivel, yo creo que los grupos se han transnacionalizado y es difícil catalogarlos como burguesía nacional. El gobierno, quizás Milei y su grupo que los rodea, es como que descalifican al pequeño y mediano empresario argentino, calificándolo como no exitoso. A ver, si vos, flaco, con tu pyme no pudiste salir adelante y no sos un monopolio internacional, no existís. Por lo tanto, estás condenado a desaparecer. Sí, esa es la política del gobierno actual, también fue la política del gobierno del presidente Macri, también fue la política del presidente Menem, ¿no es cierto? Evidentemente, pero bueno, no son las políticas que se aplican en ningún lugar del mundo hacia ese sector de la economía de emprendedores nacionales. Al revés, siempre son protegidos porque, entre otras cosas, son los que dan la mayor cantidad de empleo, ¿no? Entonces, siempre esos proyectos que benefician a los grandes capitales y desprotegen al sector de pequeñas y medianas empresas, traen implícito una crecida muy importante del desempleo. Eso se produjo en los 90. La contención de ese desempleo fue la aparición de los planes sociales con el presidente Menem. Hoy en día se nos está planteando que no va a haber contención de ese desempleo, ¿no? En realidad no se está planteando que no va a haber contención, se está planteando un modelo en el que a raíz de las liberalizaciones que se están proponiendo y que aparentemente la van a proponer el jueves,
el Estado va a convertirse prácticamente en un narcoestado. Entonces, el lugar de la protección del Estado va a ser sustituida por otras organizaciones, ¿no? Y bueno, las experiencias han sido difíciles. A partir de este jueves, dice Graciela Trever, que Argentina se va a convertir en un narcoestado. Y prácticamente, prácticamente van a liberalizar totalmente la posibilidad de utilizar dólares sin preguntar cuál es el origen. Sí, con una declaración jurada nomás. Está facilitando. Quiere decir que tengo $100.000 y bueno, lo uso, nadie te va a preguntar, Sí, vas sí. a un escribano, no te van a preguntar dónde vino, vas a un banco, vas a depositar lo que quieras, el banco no va a preguntar de dónde viene. Eso facilita el lavado de dinero. Pero eso ya existe hace años en este país, Graciela. No, en realidad no. Mira, cuando salgo de mi trabajo y voy a mi casa, muchas veces me sorprendí y digo, esta torre de departamento no estaba acá, se han levantado torres, ¿de dónde salió toda esa plata? Está bien, pero en el instrumento jurídico argentino eso no existe. O sea, el lavado de dinero está penado, existen delitos tributarios, existe la penalización de esas acciones. Si deja de existir la penalización de esas acciones y el preguntar cuál es el origen, quiere decir que, bueno, cada uno podrá hacer lo que le parezca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está el riesgo también, porque el objetivo es conseguir dólares, que se vuelquen los dólares que teóricamente están en el colchón, entre comillas, de los argentinos, ¿no es cierto?, a la actividad y eso produzca un funcionamiento de la actividad. Yo tengo mis dudas sobre eso. Graciela. Porque posiblemente ingresen, se laven y se vuelvan a retirar, ¿no es cierto? Entonces, que permanezcan en la economía argentina, la verdad lo dificulta. Aparte de Milei, ¿quién es el que está detrás de este proyecto como ministro? ¿Cómo se llama? Creo que lo está llevando adelante Sturzenegger. Y Luis Toto Caputo. Bueno, obviamente. A ver, Argentina ha hecho uso y abuso de los blanqueos de capitales. Permíteme. Luis Toto Caputo. Necesito una buena noticia, Ina. No hay problema, hay alguien a quien le va bárbaro, ya les dije, ¿no? En solo un año aumentó su patrimonio en un 2.042%. Pasó de poseer unos modestos 744 millones de pesos a 16.000 millones de pesos. Y se trata de redoble de tambores. No hay mayor experto financiero en Argentina que Luis Toto Caputo. Mayor experto en finanzas de la Argentina, el ministro de la Economía, Luis Caputo, el responsable directo de este descalabro. El dato del incremento de su patrimonio, de hecho, no es ninguna filtración, surge de su propia declaración jurada. Sería bueno saber en qué invierte Caputo para que le vaya tan bien en medio de un país que se está hundiendo. El secreto está en que Caputo no invierte en la economía que él está dirigiendo. La plata la tiene aquí cerquita en la isla de Man, el paraíso fiscal ubicado entre Gran Bretaña e Irlanda. Allí tiene 7 cuentas reconocidas. En fin, no nos olvidemos de que su jefe, Javier Milei, describió en su momento a los evasores fiscales como héroes. En consecuencia, tiene a uno al frente de la economía del país. En esto no podemos acusarlo de incoherencia. Y vaya a saber cuántas cuentas más tiene Caputo en tantos otros paraísos fiscales. Don't sean pocas. Ayer, Kristalina Georgieva habló en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y dijo esto. I'm told, I don't know whether it's true, but I'm told that there is maybe up to $200 billion people keep under their mattresses and God knows where. If this money comes out and it works for Argentina, just imagine what the country would look like. Me dijeron, pero no sé si es cierto, que hay unos 200.000 millones de dólares que la gente guarda debajo del colchón y que nadie sabe bien dónde están. Si ese dinero saliera y se pusiera a trabajar para Argentina, imaginemos cómo estaría el país. ¿Sabría Georgieva que su interlocutor es un evasor fiscal serial, ¿no? No puede no saberlo. De hecho, el propio FMI, en este caso de Christine Lagarde, pidió en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri que se le echara, seguramente por esta razón, que se le echara a Toto Caputo. Otra cosa es que le convenga al FMI que figuras como Caputo o Milei estén capitaneando este barco.
Sin entrar en teorías conspiranoicas, el nivel del compromiso que tiene el Fondo Monetario Internacional y las autoridades del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, con el gobierno libertario argentino para sostener el hundimiento económico del país es preocupante y es llamativo. A estas alturas y después del último acuerdo con el fondo en el marco del cual se le entregaron a Argentina unos 20.000 millones de dólares adicionales, Argentina se consolidó oficialmente como el primer deudor de la entidad con una deuda récord para el propio FMI. Graciela, ¿vos creés que el Toto Caputo va a traer la plata que tienen los paraísos fiscales de nuevo a la Argentina? No. Y si el ministro que le está pidiendo a los argentinos que saquen los dólares del colchón, él la ha sacado afuera y la tiene, como acabamos de escuchar en este informe internacional distribuida por todo el mundo. Sí, obviamente. Es horroroso, Lo inconcebible y no sé qué adjetivos calificativos le puede agregar a usted, camarada. Sí, ella nombró que es una continuidad de este gobierno de Milei, de política de Menem y de política de Macri. Todos los que fueron ministros de Macri tenían plata afuera, entre Aranguren, y jamás la trajo, ni en el mejor momento que decía que con Macri íbamos a cambiar la matriz productiva, que íbamos a cambiar esto y lo otro, pero la plata la siguió teniendo afuera. Convengamos que, para agregar un poquito, ¿no es cierto?, el establecer, Argentina ha tenido varios blanqueos. El blanqueo es una herramienta que se utiliza en determinado momento y que teóricamente debiera ser excepcional, ¿ah? No es positivo para una economía ni para la seguridad jurídica de un país que todos los años o cada gobierno establezca un blanqueo, porque lesiona la propensión de la población a pagar impuestos, ¿no es cierto? De quienes no pueden hacerlo y no lo hacen obligatoriamente, porque un trabajador al que le retienen ganancia sí o sí lo va a hacer. El problema es los empresarios o los grupos poderosos, que son quienes tienen que tributar voluntariamente, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pero a ver, ¿cuál es el objetivo? Que después de un blanqueo muy generoso, como el que hizo este gobierno, y prácticamente gratis para los pequeños, para todos esos pequeños el mensaje es los pequeños profesionales, los pequeños industriales que tuvieron que refugiarse en el dólar y lo sacaron. Bueno, esa gente ya blanqueó. ¿Ah? Ya lo blanqueó en todos los blanqueos anteriores porque necesitó usarla. Claro. Y para poder usarla lo tuvo que blanquear. ¿Ah? ¿Quiénes son los destinatarios de un blanqueo perpetuo y sin ningún condicionamiento y sin ninguna condición y gratis? Los que no pudieron blanquear en los blanqueos anteriores. ¿Ah? ¿Y quiénes son los que no pudieron blanquear en los blanqueos anteriores? Son los funcionarios públicos, los funcionarios judiciales, por 10 años para atrás, y quienes hayan realizado ilícitos. ¿Ah? O sea, los dineros que provienen de actividades ilícitas que estaban excluidas de los blanqueos anteriores. Entonces, esto le abre la puerta a eso. ¿Ah? A que blanqueen los funcionarios, que blanquee Toto Caputo, que blanquee Sturzenegger, si tiene cuentas en el exterior no exteriorizadas, los familiares de ellos, que blanqueen todos sus familiares, y quienes realizan actividades ilícitas, que son las actividades que provienen de trata, de dineros del narcotráfico, ¿no es cierto? O venta de armas, contrabando, ¿no es cierto? de granos. Entonces, sí, todas las actividades ilícitas, ¿no es cierto? Y si nosotros convertimos en lícitos los ilícitos, quiere decir que tiembla toda la estructura legal de Argentina. Porque entonces, ¿por qué vamos a no penar una actividad, un ilícito económico, y sí vamos a penar un robo a un banco? Si la plata vino del robo al banco, bueno, nadie me pregunte, total, es ilícito. Si no es un ilícito, digamos, el evadir, ¿por qué debiera ser un ilícito el robar? ¿No es cierto? Entonces empieza a tambalear toda la estructura jurídica y de valores y los preceptos constitucionales. Y eso no es bien visto en realidad en el mundo en general, ¿no? Como un país que brinda seguridad jurídica, que brinda estabilidad a las inversiones, y por eso las inversiones
a pesar de que les abren la puerta, que el RI, que les da beneficio, no vienen, ¿no es cierto? Porque la sobreactuación sobre ese tipo de cosas no genera un escenario de negocios serio. Hablando de sobreactuación, nuestro presidente se caracteriza por calificar a algunos delincuentes como héroes, entre ellos a los evasores. ¿Qué decimos ahí? No leo yo. Necesitamos un héroe que nos traiga un superlente. Sí, Acercar un poquito para que leamos. Ahí está. Javier Milei. Vamos, orgullo nacional. Lo califica de orgullo nacional a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, uno de los mayores evasores de la Argentina. Tan evasores que se mandó a mudar del país para no pagar. Mercado Libre entre las 50 marcas más valiosas del mundo, superando marcas como Nike y Disney. Lo mejor de todo es que lo mejor está llegando. Eso dice Marcos Galperín, el mayor evasor de la Argentina de estos tiempos, y el presidente, nuestro presidente, que debiera ir a buscarlo para que pague los impuestos que adeuda acá como tantos otros, le dice, vamos, orgullo nacional. ¿Qué decimos, Graciela Trever? Y que eso tiene un límite. El límite se lo ponen, ya les digo, ayer el presidente de la Cámara Argentina estadounidense le dice al decano, al presidente, no, pero los empresarios tenemos que pagar impuestos. ¿No es cierto? Porque si no, se me cae el capital del lugar donde realizo negocios. Entonces, bueno, eso tiene un límite, evidentemente. El límite del Mercado Libre y estará dado en algún momento cuando se caigan los ingresos de la gente que compra por Mercado Libre, ¿no es cierto? En algún momento va a llegar eso, ¿no es cierto? Eso no es instantáneo, obviamente. Es un proceso que puede ocurrir a lo largo del tiempo. Tal es así que en los últimos días escuché al propio Elon Musk, imagínense, proponiendo un salario básico universal por el problema de la sustitución de personas en las operaciones industriales por robots. Sí. Entonces, ¿se va a producir? ¿Estás de acuerdo con el salario universal? Es una herramienta que habría que analizar en cada país, en cada lugar, cómo instrumentarla, ¿no es cierto? Pero creo que el interés de los topes de la industria en proponerlos es que no se les caigan los consumidores. Así es. ¿No es cierto? Porque si el mundo necesita menos trabajadores, ¿verdad? Hay menos salario y eso hay que reemplazarlo con algo que a pequeña escala es lo que hizo Menem cuando salió a paliar el 25% de desempleo con planes sociales, y eso produjo un problema evidentemente en la cultura del trabajo, donde pasaron tiempos en donde hubo familias enteras que no tienen cultura del trabajo porque vieron a sus padres, a sus abuelos vivir de planes sociales. Para una sociedad eso es bueno y no es bueno, pero estamos en un momento en que yo creo que están cambiando muchos parámetros básicos de la sociedad. En un momento el trabajo era un ordenador. Y en este momento hay un cambio en eso, o un cambio de visión de las nuevas generaciones sobre el trabajo, sobre qué es el trabajo, cómo vincularse con el trabajo. Estamos en un momento bisagra. Yo vengo de una generación que solía escuchar con frecuencia la frase, el trabajo dignifica. La dignidad, y te voy a mostrar un video, a ver si compartís el criterio, la dignidad del trabajo en estos tiempos en la Argentina las representan las pymes. Ustedes se llenan la boca cuando salen a caminar y hablan de las pymes. Entiendan, muchachos, que una pyme somos los que generamos empleo, somos los que aportamos al país la dignidad de la gente. Esto es lo que somos las pymes, muchachos. Yo tengo comercio, tengo industria y estoy pasando momentos muy difíciles como mucha gente. Y nosotros estamos sufriendo. Acá festejaron que vinieron con el fondo con 20.000 paros y yo no me llevo un mango, hermano. Yo soy textil y calzado y a mí no me cortan un pedacito de remera para poder vender. No se vende, la gente está sin plata.
entiendan bien, piensen bien que le está hablando un viejo de 81 años. Y no sabe lo más que estoy pasando. Y lloro porque sufro por la gente. Porque la gente no entra en mi negocio. Y yo vendo dos shorts de baño por 19.900, 2 remeras por 25.000. Y la pedicura me cobró 45.000 pesos para cortarme las uñas. No hay relación, hermano. Me hablan de importado. Me están destruyendo la fábrica mía. Yo trabajaba 24 horas. Entonces, ¿qué quieren? Piensen de verdad. Piensen en la gente y vamos a salir adelante. No sé, este muchacho con lo que piensa el presidente de la nación, pero yo creo que no quiere a las industrias, creo que no quiere a las pymes, creo que no quiere a nadie. El hombre quiere abrir el mundo y no sabe lo que es abrir el mundo. ¿Podemos recuperar la palabra dignidad en este país, Graciela Trever? Y creo que es un desafío, ¿no? Por eso que estaba diciendo yo, cómo se relacionan las nuevas generaciones con el trabajo y con qué consideran trabajo, ¿no? Y hay una puja internacional entre el capital financiero y la creación de riqueza financiera y la creación de riqueza real, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos en un momento bisagra en que esos conceptos están cambiando, ¿no? Y habrá que ver cómo se relacionan con la gente, ¿no? Yo creo que, o sea, yo también participo de esa generación en la que la dignidad pasa por el trabajo, pero hay que reconocer hoy que hay otros sectores, ¿no es cierto?, a raíz del avance tecnológico y demás, que se relacionan de otro modo con el concepto trabajo, ¿no? Y bueno, es todo un replanteo, ¿no? Vos sabés que vos mencionaste situación. la renta única universal. Hay una diputada nacional por Córdoba, Alejandra Torres, que ha apoyado prácticamente todas las leyes que Milei ha mandado al Congreso. Y en uno de los programas de Audiovisión se refirió y tuvo un altercado con una periodista, se refirió a ese tema. Alejandra Torres en Audiovisión. Sí. Veamos, si todas las naciones del mundo están endeudadas, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? ¿Quién se llevó la bolsa? Devolver la bolsa. Buena pregunta. La realidad es que el dinero se lo llevan muy pocos. La riqueza está concentrada en muy poca gente. O en muy pocos estados y obviamente ahora va a haber que tirar y hacer de nuevo. De hecho, se está hablando de una renta universal, no sé si supiste. ¿Una renta universal? Universal, sí, que todo el mundo tenga como una especie de asignación universal. ¿Y quién la va a pagar? Y bueno, será el esfuerzo de las grandes empresas. Hay muchísimas empresas que tienen muchísimo dinero, muchísimos profesionales que tienen muchísimo dinero y muchísimas reservas de Estado que están... ¿Pero estás hablando de Argentina o del mundo? No, del mundo. Del mundo. De Es hecho, tipo comunismo. ¿Por qué yo tengo personas- que ganar lo mismo que alguien que no hace nada de esfuerzo? No, vos vas a ganar... Yo me levanto No, no. y trabajo hasta las 12 de la noche. No, porque es como si fuera la asignación universal por hijo, o sea que se te da una renta mínima para sostener todo este universo de cambio. Y el que no quiera trabajar, que no trabaje. Y que el que no quiera trabajar, que no trabaje, pero obviamente tendrá esa renta mínima. ¿Qué es lo que dicen los estudiosos? Es que vos vas a tener el esfuerzo de que además de gozar de esa renta mínima, vas a poder obtener otros ingresos producto de Me tu parece que es un esfuerzo. mundo que no ve. Una diputada que está hoy del lado de Milei dice: el que no quiera trabajar, que no trabaje. Sí, yo creo que a nivel mundial no es quien no quiera trabajar, sino que quien no tenga inserción, ¿no es cierto?, en este proyecto mundial, ¿no?, de forma de producción, ¿ah? Porque no es que no quiere, es que no encuentra el lugar donde insertarse. Entonces, lo que están planteando es que va a haber desocupación a raíz de la automatización de los procesos. Eso es lo que se está planteando a nivel internacional. Después, cada país tiene su realidad. Nuestro país tendría posibilidad de que la gente se inserte en un proceso productivo, ¿no es cierto? Depende
con qué políticas se lo mira, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, una de las características de la obra pública, por ejemplo, es que la gente se inserta con un empleo, y es altamente dinamizador de la economía. Pero, a ver, así estamos hablando de un tema mundial, que es lo que se ve, que lentamente o rápidamente, porque los procesos ahora de tecnológicos son muy rápidos, la fabricación o la industria va a tener una gran parte robotizada. Eso expulsa personas. Igual que en algún momento el agro se mecanizó, expulsó personas, ¿no es cierto?, en mano de obra. Entonces, ¿qué solución le dan incluso quienes están esto les nombré lo más, porque hace poco días salió justamente con este tema? ¿Qué solución le dan? Y que a nivel mundial va a haber que establecer una renta mínima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que contener todas esas personas que no van a tener inserción. No es que eligen no trabajar, es que no van a resultar expulsados. Perdón, voy a decir, Graciela, el tema es que yo veo un enfoque del tema de el no hacer obras públicas en cuanto al presidente. El tema es las irregularidades que se cometieron antes en las obras públicas. Por eso es que él está retrasando, acomodando ciertas cosas para volver a iniciar las obras públicas. Pero había muchas irregularidades. Sí, muchas. Bueno, contrataciones totalmente ilícitas, bla, 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 a dedo. Entonces, por eso es el tema de la obra pública. No es que esté en contra de la obra pública, está en contra de cómo se manejaban las obras públicas. No me queda claro a mí. Bueno. O sea, te envidio porque te queda claro, pero a mí no me queda claro. Yo lo que he escuchado de su postura es que si hace falta una obra pública lo tienen que encarar los privados, ¿no es cierto? La verdad, si fuera así, lo aplaudo. Me parece que yo no estoy muy segura, porque no se lo he escuchado. ¿Pero vos no estás de acuerdo de las irregularidades que había en las obras públicas antes? A ver, creo que está la justicia para eso, ¿no es cierto? Y la revisión del Estado. La justicia. Y tiene que funcionar. Bueno, en una economía normal tiene que funcionar. Es que sería lo ideal que la justicia haya intervenido en ciertas cosas, pero no fue así. Por algo es. Bueno, me parece bien que intervenga, pero no veo que lo que vos manifestás sea lo que él está manifestando. Él está manifestando que cuando falte algo, lo tendrá que hacer el privado al que le afecte, ¿no es cierto? Y difícilmente los privados se ocupan de la infraestructura básica de un país. Difícilmente. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Fundamental, pero bueno, veremos en el tiempo cómo evoluciona. Los norteamericanos ayer que le plantearon a Milei su desacuerdo con esto de que no habría que investigar esta plata que tienen abajo del colchón o en algún otro lugar oculto, demuestra de que ellos lo tienen claro, de que Argentina llegó a ser un estado como el que pudo producir semejante cantidad de plata entre la que sacaron afuera, que está bajo el colchón, gracias a la infraestructura que tenemos en rutas, gracias a la educación pública. La pregunta. Sí, no, es que ellos ya respondieron. Gracias a la educación técnica que hemos tenido, gracias a las centrales eléctricas, etcétera, etcétera. El plan de Milei es eliminar todo eso. ¿Qué futuro puede tener un país con esta negación, esta forma de mochar todas estas cosas que nos hicieron, que en un determinado momento vinieron, apostaron, invirtieron y pudieron generar semejante torta de plata que está o guardada o está fuera del país? Bueno, es un proyecto que tiende a una economía concentrada en pocos sectores, ¿no es cierto? Los sectores financieros, los sectores energéticos y mineros, el agro hasta cierto punto, porque no precisamente le está yendo muy bien al agro, y de concentrado para pocas personas, para pocos
y produciendo en Argentina una polarización de los ingresos, ¿no? Y bueno, ese es el proyecto generalmente. Es un proyecto que la verdad le sobran más de 20 millones de habitantes, ¿no? Si a mí me preguntan si un país puede cambiar su matriz productiva, sí, lo puede cambiar. Pero el problema es cuándo, cómo y para qué. ¿Ah? O sea, los plazos para cambiar la matriz productiva de un país, que pueden ser totalmente lícitos que se tomen esas decisiones, son plazos prolongados. No se puede de un día para el otro borrar con un borrador, ¿no es cierto? A ver, les voy a poner un caso concreto. Australia producía autos a la par de Argentina. Australia tiene 25 millones de habitantes, ¿no? Vamos a empezar por el primer. Argentina tiene casi 50 millones de habitantes. Pero siempre se les consideró como Australia tiene agro, Argentina también, ¿no es cierto? Australia tuvo un desarrollo industrial automotor, Argentina también, por eso les digo. A pesar de todo, tiene una diferencia poblacional muy grande. Pero Australia decidió en un momento dado dejar de producir automotores. ¿Ah? Pero lo hizo en el lapso de 10 a 15 años. Porque esa fuerza de trabajo y ese capital industrial invertido en automotores había que reconvertirlo a otra matriz productiva. Fue lo que hizo Graciela, que fue lo que hizo España, que era el patio trasero de Europa, cuando tomó la decisión política de incorporarse al mercado común europeo. Le cambiaban todas las reglas de juego, incluida la propia moneda. Eso significaba, con la asunción del PSOE en el gobierno Felipe González, dejar en la calle 5 millones de trabajadores de España. Entonces, ¿qué hizo España? Hizo todo un proceso de reconversión industrial, lo comento porque lo he estudiado al tema, todo un proceso de reconversión industrial que llevó a que España en esos tiempos se convirtiera en el segundo país más generador de empleo de todo el planeta. El primero era Canadá y el segundo fue España con el PSOE de Felipe González. Ejemplo, había un astillero en España que fabricaba barcos atuneros para la Unión Soviética. Se cae la Unión Soviética y aparecen además los chinos fabricando barcos. Ese astillero debe cerrar, que es lo que pasaba o está pasando en Argentina. El proceso de reconversión industrial que hizo el PSOE en España significaba, primero, que el Estado ayudaba a ese astillero para colocar los barcos que fabricaba. Y así fue que terminó con algún escandalete porque le empezaron a vender los españoles barcos a Estados Unidos. Y segundo, tenía esa industria que reacomodarse. Entonces, por ejemplo, ese astillero, estamos hablando de un caso particular que se multiplica por toda España. Ese astillero tenía, supongamos, 1000 operarios carpinteros para la fabricación de los barcos. Entonces, el Estado a su vez le generó la posibilidad de que esos 1000 trabajadores carpinteros desarrollaran otras actividades. Por ejemplo, la construcción de bancos y sillas para las escuelas de toda España y de toda Europa. Entonces, pero el Estado es, como bien dijo Graciela, el coordinador, el generador, el proyector de un proyecto justamente de reconversión que evitó que España se quedara, al ingresar al mercado común europeo, con 5 millones de personas en la calle. Claro. Y además con el desarrollo de un montón de leyes fabulosas, como por ejemplo la ley de patentes. Ejemplo, un agricultor, bajaban los productos de los árboles, digamos, los tiraban al suelo. Y en el suelo había como unas maderas con unos hilitos. Una vez que se amontonaban los productos de la cosecha, tiraban de un hilito y quedaban envueltos en una caja. ¿Sí? Entonces, el Estado dijo, ¿quién fabricó eso? Entonces, el dueño del campo no lo fabricó el dueño, lo había fabricado Paco, uno de los operarios del campo. Entonces, esta ley de patentes permitía que el operario, en sociedad con el propietario, con el patrón, patentaran ese producto que después se exportó a toda la comunidad europea y al mundo entero. ¿Está claro? Entonces, pero había centenares de leyes y proyectos dentro de un paquete de reconversión industrial que impedía que quedaran 5 millones de personas en la calle.
De algún modo, Graciela, con Cavallo nos pasó eso. Sí, por eso se vuelve a reeditar, ¿no es cierto?, en Argentina. Y los procesos de destrucción, lamentablemente, son de difícil. Es mucho más fácil destruir que construir, ¿no es cierto? Entonces llevan su tiempo. Entonces vamos retrocediendo, avanzando, siempre estamos en el mismo lugar. Siempre se dice, Argentina no avanza, está siempre en el mismo lugar. Y sí, porque cambian las políticas y no hay tiempo de verle el resultado. Y yo mencioné el ejemplo de Australia porque es, primero porque muchas cosas tenía paralelas con Argentina en algún momento, y segundo porque tuvo una reconversión a un área en la que uno totalmente distinta. O sea, Australia dejó de producir automóviles y es el mayor proveedor de educación universitaria de Asia, de la zona esta, mirando al Asia. Tal es así que muchos chinos van a estudiar en las universidades de Australia. Y para producir eso, necesita direccionar acaba de regresar de Australia su caudal, ¿no? Acaba de regresar de Australia una de mis nietas que ha ido a una beca educativa en Australia. Por eso le digo que, a ver, si un país puede reconvertir su matriz económica, sí lo puede hacer. El problema es que tiene que ser parte de un proyecto, saber a dónde quiere llegar, cuál es el filón al que se quiere dedicar, y el Estado tiene que apoyar esa reconversión, porque para que Australia pudiera tener universidades había que invertir en investigación, en desarrollo, en educación fuertemente. Y lo hizo. ¿Y quién lo hizo? Y lo hizo el Estado, fundamentalmente, ¿no es cierto? Después aparecieron universidades privadas, pero que se colocaron con el apoyo estatal, ¿no es cierto? Porque estaba todo el aparato dirigido a eso. Entonces, bueno, hay experiencias a ese aspecto y que se puede hacer. El problema es que Argentina por ahí parece como que navega, como que no se sabe qué país queremos, orientado a qué. Entre otras cosas, por el tema que introdujo Alejandrina al debate, que es el tema de la corrupción, el tema de la justicia y últimamente el tema distractivo de la ficha limpia. 1. Método familiar. Consiste en comprar varios departamentos y poner algunos a nombre de sus familiares, cosa que el lavado no resulte tan obvio. Ejemplo, Jorge Macri. El Macri más vago de la familia tuvo problemas judiciales por comprar en 2011 un departamento de $400.000 en Miami, la unidad 1704 del edificio Icon, con fondos que jamás pudo justificar. Fue denunciado por la Procelac, la fiscalía que investiga el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y en 2017 procesado con embargo de bienes por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Resulta que cuando tuvo que justificar ante la justicia el origen del dinero, Jorge Macri dijo que había recibido un préstamo de la sociedad uruguaya Fausley, Sociedad Anónima, cuya dueña se llama Antonella Miranda Macri Wolny. Es la media hermana de Jorge. Y otro de una sociedad panameña llamada Cometas Company Inc., también vinculada a su media hermana. Una offshore en Panamá llamada Cometas. ¿Cuál sería el origen de los fondos, no? Me encanta. Dentro del coleccionismo de estampillas hay unas muy bonitas que es de un país fantasma que existe. Digo fantasma porque no tiene relación con la FIFA ni con las Naciones Unidas que existe. Y lo hizo un argentino juntando un par de portaaviones y le puso de nombre Stafa. Cosa de que no hubiera duda de que el que pase por esa jurisdicción, ahí puede dejar su dinero, ahí puede dejar sus drogas, ahí puede dejar lo que se le ocurra como paraíso fiscal, y el nombre es Stafa. Hoy, Graciela, ¿puedo hacer una pregunta al camarada? Porque el camarada me confunde. ¿Puedo hacer una pregunta al camarada? Me confunde, camarada, usted sabe que lo quiero mucho, pero por ahí el doble discurso no lo comprendo. ¿Doble discurso? Sí, y por ahí... Usted tiene un doble oído, yo tengo un solo discurso.
Sí, por suerte tengo 2 que me funcionan, pero eso es otro tema. A ver, el tema es que lo siento muy en contra permanentemente, no hace falta que lo aclare yo, en contra de las políticas de Milei, en contra de la política esto de la infraestructura, de la inversión, de la biribiri, pero por el otro lado apoya totalmente la política de Cuba que... en qué infraestructura hay, en qué invierte, en qué crece, en qué. Entonces, es como que no le Hecha la pregunta, la respuesta... Tengo respuesta, por supuesto, pero no puede llevar un programa. No, hágala en un minuto. No es fácil comparar lo que está pasando en la Argentina con lo que está pasando en Cuba. En Cuba hay un desarrollo que no tiene nada que ver con la República Argentina. Cuba tiene un 6% nada más de tierras que sirven para la producción de alimentos. Un 6%. Todo lo demás es arena y es piedra. Y acá en Argentina tenemos una pampa húmeda, una región centro, etcétera, etcétera, que nos vanagloriamos, repitiendo lo que dicen los mismos de la tierra, que somos capaces de elaborar alimentos para 400 millones de habitantes. Bueno, ellos tienen 10 millones de habitantes y a gata llegan con lo que pueden producir. Y aparte tienen un bloqueo absoluto en el cual barco que se le arrime a los puertos fundamentalmente de La Habana, hacen que después que tengan unas multas increíbles o directamente no puedan comercializar en otros países del mundo. ¿Y hay muchos... ¿Por qué será? Y pregúntale a Donald Trump. No a Donald Trump. Estamos hablando pero de si el bloqueo, montón de años atrás. Pero el bloqueo, ¿quién lo hace? ¿Los cubanos o lo hacen a los cubanos? Pero ¿y por qué usted será? Alejandra, ¿usted está preocupada porque venga Fidel Castro a la Argentina? Y ya si viniera Fidel Castro me preocuparía mucho, le digo. Me preocuparía mucho. Yo estoy preocupado, perdón. Yo estoy preocupado por otra cosa. Estoy preocupado, Graciela nos habló y la reconversión industrial, de lo que pasó en Australia. Yo comenté algún conocimiento que tenía de la reconversión de España. También hemos hablado de la destrucción de las pymes. Pero ojo, que la preocupación es que se está destruyendo la Argentina. Se acaba de destruir una provincia entera, la provincia de Tierra del Fuego. Una provincia que para la Argentina tiene un valor, no solo porque hay argentinos que viven ahí, es más, la mayoría de los que viven en Tierra del Fuego son cordobeses, ¿no es cierto? Sino que tiene un tema estratégico, un tema geopolítico, un tema de soberanía y un tema de historia. Y está este sistema, este gobierno destruyendo ya no a una pyme, está destruyendo una provincia. Y así como la acaba de destruir prácticamente a Tierra del Fuego, mañana lo hará con Salta, en fin. ¿Por qué no nos llega tanto a Córdoba? Porque Córdoba tiene un potencial económico importante que hace que retrase, pero en algún momento también va a llegar a Córdoba. ¿No se está yendo la Nissan? ¿Cuántos se están yendo acá de Córdoba? Todo llega. Todo llega. ¿No es cierto? El problema es en qué tiempo. Bien. ¿No es cierto? Por ejemplo, sí, voy a hacer una referencia pequeña a las pymes y después vamos a lo de Tierra del Fuego. Las pymes son un sector que da empleo al 80%. Demos vuelta a la cosa. El 80% del empleo es empleo en las pymes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Usted no ve todo el tendal de desocupados de las pymes al mismo tiempo en la calle. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay un proceso que se produce a lo largo del tiempo de sustitución, ¿no es cierto? Primero caen a algunas que les cae totalmente, después otras toman productos. O sea, a ver, quien puede acceder a un determinado nivel de producto, cuando no puede más, va al producto de abajo. Entonces se produce una especie de sustitución. Entonces, transitoriamente, hay a quienes les van bien, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento en que cuando nadie le alcance para comprar, y bueno, le va a ir mal a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero eso se produce a lo largo del tiempo. Y las pymes además tienen otra característica, que es que los dueños de pymes se identifican con sus trabajadores mucho, están muy cerca de sus trabajadores. Entonces, generalmente cuando cae es al último momento, cuando ya no dan más, y ahí se produce, pero no se producen todas las pymes al mismo tiempo. Entonces, es un goteo.
¿Me explico? Eso es lo que quería decir. Ahora vamos a qué pasa, que el tema de los aranceles y todo eso que está muy en la palestra, porque ayer salió el decreto. Un agregado a tu ¿no comentario sobre las pymes. Yo suelo comentar que desde este lugar donde estamos físicamente en este momento, en la calle Espora 665, si trazamos 10 o 15 cuadras alrededor y hacemos un círculo, hay más trabajadores pymes que en la Renault. ¿Está claro? Entonces, bueno, estamos preocupados. Si llega a caer la Renault, es un escándalo. Ahora, si en ese goteo, como dice Graciela, en 10 o 15 cuadras alrededor de Espora 665, que hay una fábrica de soda, que hay un taller mecánico, que hay una panificadora, en fin, que hay infinidad de microemprendimientos, almacenes, comercio, bulonería, ferretería, vidriería. Entonces, en 10 cuadras a la redonda hay más trabajadores en pequeños emprendimientos que en la Renault. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy atento a ese dato que ratifica Graciela, que el 80% del trabajo en la República Argentina lo generan las pymes, sector que es el más afectado por este gobierno de Milei. Vamos a Tierra del Fuego. Vamos a Tierra del Fuego, porque recién acaban de salir ayer los decretos de reducción de aranceles, ¿no es cierto? Bueno, Tierra del Fuego se inscribe en un concepto de legislación que beneficien a determinados territorios, ¿no? Leyes de promociones industriales se llaman en cierta forma. Bueno, de estos tipos de modelos hubo varios, ¿no es cierto? Y son herramientas de algunos política. Corruptos también. Por eso, a eso me voy a referir. No lo voy a analizar profundamente, pero bueno, las leyes de promoción industrial son una herramienta de la política económica, que está inscripta en cuáles son los objetivos políticos y económicos que tenga un gobierno. Hubo numerosas leyes de promoción industrial a lo largo de la vida de Argentina, y todos mal recordamos las promociones industriales de San Luis, de Catamarca, de La Rioja, ¿no es cierto? Donde ni siquiera había galpones prácticamente y justificaban como que facturaban desde esos lugares para aprovechar beneficios impositivos. Y bueno, evidentemente esas no fueron buenas experiencias, ¿no es cierto? Porque los regímenes de ese tipo necesitan un seguimiento importante para garantizar que se cumpla con el objetivo de esa promoción industrial y no sean utilizados como instrumentos de corrupción o de acumulación indebida. Pero bueno, el régimen de Tierra del Fuego es un régimen de promoción industrial que está inscripto dentro de otros objetivos también, ¿no? De ocupación de un territorio difícil de habitar, ¿no es cierto? Y de establecimiento de población permanente en una provincia muy austral, que tenía muy pocos habitantes, que en realidad le interesaba al país en un aspecto de geopolítica, fijar soberanía y defender la soberanía, y desde allí defender su soberanía sobre la Antártida y sobre la discusión de las Islas Malvinas, ¿no es cierto? El Atlántico Sur, todo el tema del Atlántico Sur. Bueno, en ese marco se establece un régimen de promoción industrial en donde se instalan, muchos dicen son simplemente ensambladores. Yo hoy le diría que no hay industria en el mundo que no ensamble, referido a electrodomésticos y a nivel tecnológico. Los iPhone en Estados Unidos lo ensamblan. La única industria que no ensambla es la China, con la que no hay forma de competir de ninguna forma en ningún otro lugar del mundo, por lo menos hasta ahora conocida. Entonces, evidentemente, se produce un crecimiento de esta industria al resguardo de la protección, evidentemente, en Río Grande, sobre todo, en Tierra del Fuego, y en una parte de Tierra del Fuego que es la más inhóspita para habitar, ¿no es cierto? Porque una cosa es habitar en Ushuaia, que tendrá algunos intereses turísticos y demás, y otra cosa en Río Grande, ¿no?
en el interior de la provincia. Sí, sí. Tal es así que los grandes movimientos de protestas se están produciendo en las fábricas, en el complejo industrial de Río Grande. Ahora, ¿cómo, esa industria... Milei les dice a los argentinos, bueno, ahora van a poder comprar el celular mucho más barato que lo que están pagando ahora por un celular porque viene de Tierra del Fuego ese costo. Entonces, es como que... Permítanme dudar del tema, porque ya se produjo una bajada de aranceles referidos a notebooks y netbooks y no se modificaron fuertemente los costos que tenemos los argentinos, ¿no? Sigue siendo más barato traer una notebook, una netbook de Chile que comprar una Argentina aún con los aranceles bajados. Yo creo que, a ver, un aire acondicionado en la salida de fábrica de Tierra del Fuego cuesta 380.000 pesos. En un comercio argentino cualquiera del resto del país sale 1.200.000 o de 1 millón para arriba. Bueno, ahí pasa algo con otros actores que no son la industria, sino que son las cadenas de valor de la distribución, de la comercialización y demás, que habría que investigar, ¿no es cierto? Otra cosa distinta es desmantelar totalmente una provincia, como lo dice usted, y renunciar a los otros intereses políticos del país y de la soberanía, que yo creo que en realidad es el objetivo de este gobierno, porque su idea es que en Tierra del Fuego no haya industrias, ni trabajadores industriales, sino que haya bases militares posiblemente, que es la que están negociando con Estados Unidos, porque ya han visitado varias veces Tierra del Fuego. Y entonces, bueno, uno dice, como yo le digo, a ver, todas las políticas tributarias, de incentivo y demás, concuerdan con las políticas, ¿no es cierto?, del país. Bueno, en otro momento la idea fue asentar la soberanía. En este momento, no, porque la soberanía no es un valor que este gobierno esté defendiendo. La única visita que hizo el presidente Graciela a Tierra del Fuego fue para saludarle y participar de un acto de la generala de Estados Unidos que había venido con intención, como dice Graciela, de ver cómo poner alguna base militar norteamericana en Tierra del Fuego. Pero me gustaría volver a Córdoba. En Córdoba yo no sé cuántas panaderías hay en toda la provincia, pero habrá 3.000, 4.000, no tengo idea la cifra total. Pero de repente aparece la panificadora más grande del planeta, Bimbo, y en Córdoba le damos el terreno, le damos las exenciones impositivas, les permitimos no pagar los aportes laborales, con lo cual le estamos aportando parte del salario de los trabajadores a la panificadora más importante del planeta, que es Bimbo. Y los miles de panaderos que hay en toda la provincia, que son pymes, que se levantan a las 4 de la madrugada para hacer el pan, que trabaja por lo general incluso toda la familia para sostener esa fuente de trabajo, minga. Sí, el tema es que lo que se reproduce, que uno ve a nivel mundial y a nivel nacional, bueno, son pequeños ejemplos también que aparecen en la economía doméstica, en los vecinos que tenemos al costado. Es toda una cadena de desvalor lo que estamos viendo. El tema de lo que quieren hacer con los aranceles y con la pérdida de la recaudación de los impuestos, va a va a repercutir directamente en la posibilidad que tengamos cada uno en nuestro lugar de trabajo de seguir creciendo. Esto que está hablando de la panadería habla de que no se pueden controlar al no tener ya ni Junta Nacional de Grano ni Junta Nacional de Carne. El precio de las materias primas está fijado por otros lugares, entre ellos Chicago, entre ellos algunos sectores de la Comunidad Europea, que son los que nos fijan la cuota y los costos de la carne y los costos de los cereales, y hace que en determinado momento, si a alguien se le ocurre en otro lado cerrar el grifo o abrir que necesitan
mucho trigo, como por el tema este de usted Ucrania. ha mencionado el trigo. Nos hemos enterado hace poco que ya estamos importando maquinarias agrícolas usadas. Por eso vale la pena ver... Vení un segundo. Armstrong, Las Parejas, Las Rosas. El triángulo de la maquinaria agrícola. ¿Por qué el triángulo? Porque en estas 3 localidades, de alrededor de 15.000 habitantes cada una, existe un clúster metal mecánico de punta a nivel mundial. Sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras, tractores, cientos de máquinas se fabrican en la provincia de Santa Fe. Para el mercado interno, pero también para la exportación, porque somos muy competitivos. Mirá, vamos con algunos datos. Las Parejas es la ciudad con más fábricas per cápita del país. Tiene 180 pymes, una fábrica cada 90 personas. La maquinaria agrícola da 5.000 puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe. Una sembradora fabricada en el Triángulo tiene entre 80 y 90% de componentes nacionales. Y por último, estas 3 ciudades tienen índices de desarrollo humano similares a los mejores países de Europa. Trabajo, seguridad, salud, educación de punta. Bueno, todo esto se puede ir al tacho. El gobierno de Milei anunció que se podría empezar a importar maquinaria usada. ¿Cómo? A través de la eliminación del CIBU, un certificado que prohíbe la entrada de ciertos bienes de capital que ya se producen en el país. Las empresas de acá pagan 47% de impuestos en los insumos que traen para fabricar, mientras que el importador solo va a pagar 25%. Esto es competencia desleal que puede destruir el entramado industrial y dejar a miles de personas en la calle. Como si fuera poco, la entrada de maquinaria usada de otros países puede ocasionar la propagación de plagas inexistentes en la Argentina, ocasionando pérdidas en las cosechas valuadas en 2.000 millones de dólares. La producción metalúrgica es empleo, vida digna y desarrollo nacional. Hay que cuidarla como el oro y frenar el industricidio de Javier Milei. Industricidio, Graciela, de Javier Milei. Efectivamente, eso nos está pasando. Sí, no es el proyecto de este gobierno. Un país industrial no es el proyecto de este gobierno. Valor, o sea no que, existe, no a ver, existe la claramente. Educación tampoco, nunca. No, ni inversión en tecnología, ni en educación, ni en colegio, investigación. Evidentemente no es el proyecto para el país de este gobierno, ¿no es cierto? El proyecto es un país extractivo en cuanto a energía, en cuanto a minería, en cuanto a algunos sectores financieros y algunos sectores agropecuarios. Yo lo digo, lo tomo con pinzas, porque yo recuerdo el periodo de Menem, con dólar atrasado y demás, todos los campos terminaron hipotecados y los productores agropecuarios no les fue bien y no les va a ir bien. ¿Ah? Lo que pasa es que, bueno, por su ideología creen que esto los va a beneficiar. No, va a terminar complicado el agro. Pero al margen de eso, ese es el proyecto de país. La verdad que es un proyecto para un enclave. Y enclaves extractivos hay pocos en el mundo y con no buenas experiencias, ¿no? Nosotros podemos hablar de Nigeria, que es un enclave extractivo. A ver, el problema es si los argentinos queremos vivir en esa sociedad, ¿no es cierto? Porque no es solamente un proyecto económico. El problema es en qué contexto de país y de sociedad queremos los argentinos vivir, ¿no? Y entonces en ese aspecto uno lo que le preocupa es la poca participación electoral de la gente, ¿no es cierto? Porque si bien en un momento inmediato eso puede significar desconformidad, cansancio, hastío, qué sé yo, bueno, los argentinos tendrán que pensar de que no hacer algo es también elegirlo, ¿no? ¿Ah? No existen las acciones, no, digamos, en protesta, existen para acciones y eso se traduce en la no acción se traduce en una acción. Pero, ¿no es cierto? ¿qué está pasando que la gente no advierte cosas tan elementales como, por ejemplo, el costo del kilo de carne? Ahí está. En el 2001, el kilo de carne nos costaba a los argentinos 2021. El kilo de carnes valía $4 y ahora en el 2025 vale $17. ¿Sí? En el año 2021, supuestamente Argentina estaba en un proceso político comunista. Un kilo de bife de chorizo valía
740 pesos, dividido al blue de ese momento, 4 dólares. En el 2025, con un gobierno libertario, la misma carne, dividido al oficial sin cepo, nos da 17 dólares. Esto es contundente, Graciela, porque si la gente no advierte esto, no es un problema ni siquiera ideológico, ni siquiera una batalla cultural, es el precio del kilo de carne. No, sí, Argentina ha logrado lo que no ha logrado ningún país del mundo, tener la más alta inflación del dólar, en dólares del mundo. ¿No es cierto? O sea, eso es sin emitir dólares, ¿no? Pero tiene la más alta inflación en dólares en el mundo. Sí, no, yo estoy de acuerdo en eso. A veces eso es lo que a uno le cuesta explicarse, pero bueno, hay un viraje a los intereses individuales muy fuerte, ¿no? A mirarse en inmediatez lo que cada uno puede hacer y en no tener visión sobre lo colectivo, ¿no? Y cada uno a pensar de que si está teniendo problemas, en realidad es su propia responsabilidad, que un poco es el mensaje que se está dando, ¿no? Que cada uno se salve solo y los demás no interesa, ¿ah? Un poco lo contrario de lo que decía el Papa Francisco, nadie se salva solo. Acá parece ser que cada uno ve como que sí, de que debe salvarse solo y que todo lo que le pasa es solamente su culpa, ¿no es cierto? Para las personas que se lo plantean, hay quienes ni siquiera se lo plantean y bueno, transitan sin planteárselo. Graciela, tengo una pregunta. Hablaste cuando empezaste el tema de la promoción industrial, hablando de San Luis, de La Rioja, de Catamarca, ejemplos que era vox populi, de que fábricas de pintura que estaban en Buenos Aires, llegaban ahí, simplemente etiquetaban, rotulaban y después se llevaron de tal forma que ni iban para allá, simplemente desde el Gran Buenos Aires enviaban la mercadería al resto del país y la hacían pasar como que hubiera sido fabricado en esas provincias. ¿Eso existe todavía? ¿Sigue ese método de promoción en San Luis, en La Rioja, Catamarca? Mira, están prácticamente están a su mínima expresión, eso. No tienen gran relevancia. Han ido, ya ha pasado el tiempo y esos regímenes de promoción tenían un plazo determinado, entonces... A eso quería llegar, hay plazo. ¿Y lo de Tierra del Fuego también tenía un plazo? Y lo del Tierra del Fuego tenía un plazo que se iba prorrogando, ¿no es cierto? Ahora, si la voluntad del gobierno nacional es no prorrogarlo, evidentemente ahora han bajado los aranceles, ¿no es cierto? El día que venza la promoción industrial, no la van a prorrogar, evidentemente. Además, deja de tener sentido prorrogarlo o no prorrogarla si le bajan los aranceles. Es irrelevante, ¿no? Digo, para tener un elemento de esfuerzo, de presión, de llevar eso a la justicia, que hay algo, una ley ya que establece que tantos años va a tener este beneficio fiscal. Sí, no recuerdo cuál era el vencimiento exactamente. Graciela Trever comentó recién que ya prácticamente China es inalcanzable. Una muestra de eso es esta mega obra. Otro megaproyecto chino que los extranjeros califican de imposible. Muchos creen que China ha llevado la ingeniería al límite, pero lo que han logrado aquí es simplemente extraordinario. Para hacer realidad esta obra, arrasaron 7 montañas y rellenaron 6 valles con el fin de construir un aeropuerto en el cielo. Este es el aeropuerto de Bushan, en Chongqing, situado en la cima de una montaña a 1771 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación extrema lo hace único. Una pista de 2.600 metros, construida al filo de un acantilado, rodeada de un paisaje majestuoso con montañas y vegetación exuberante. Apodado el Aeropuerto de las Nubes, su altitud y la densa neblina lo hacen parecer un portaaviones flotando en el cielo. Desde la distancia, es una imagen impresionante, un gigante de concreto surcando entre montañas. Detrás de esta hazaña, decenas de miles de trabajadores dedicaron su esfuerzo para completar la obra en solo 4 años. Además de su impacto visual, el diseño incorpora tecnología avanzada,
para reducir el impacto ambiental, demostrando que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano en la construcción de infraestructuras extremas. Graciela, ¿qué opinás de la situación de deuda externa con el FMI que tiene la Argentina? Y siempre... voy a decir algo a raíz del video y después vemos... ubiquémonos que China produce al año 1.500.000 ingenieros. 1.500.000 ingenieros. Por año. Por año. Ah. Nosotros casi que estamos por igualarlo en la producción de abogados. No sé, no creo. Tal cual. No creo ni así, ¿eh? Lejos debemos estar en todas las producciones. Pero la inversión en conocimiento y en avance tecnológico es brutal, ¿no? La deuda siempre es un fuerte condicionante de toda la economía argentina. O sea, si queremos saber en la práctica y todos los condicionantes para obtener esos 20.000 millones de dólares que hacían falta para las reservas, teóricamente, para en realidad con destino a repagarle al Fondo Monetario Internacional, que cuando otorga un préstamo o una refinanciación, no es porque tenga intenciones de que le paguen el capital, no. O sea, yo creo que el Fondo Monetario Internacional, su interés es que no le paguen, ¿no es cierto? Porque evidentemente condiciona las políticas económicas y de crecimiento de los países. Una de las condiciones de la letra chica del préstamo del Fondo Monetario Internacional es justamente el levantamiento del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Me llama la atención. Así que para que les doy un ejemplo, como otras muchos condicionamientos que tiene la letra chica, que por supuesto hacen a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, mirando a su patio trasero, que es América, que latina, que hoy no le está siendo totalmente favorable. Entonces, la verdad que una posición hegemónica y de influencia en la economía argentina, en forma geopolítica, le es muy importante, ¿no? Porque además Argentina tiene al sur uno de los pasos bioceánicos, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy importante. Siempre es condicionante de las economías de los países y condicionante de una forma en que la verdad con ese nivel de deuda que tiene hoy Argentina, partiendo de los 45.000 millones del presidente Macri, más los 20.000 millones ahora, más a otros puchos que le prestan otros organismos internacionales, convengamos que es una situación difícil de resolver, ¿no? Porque en algún momento el presidente Néstor Kirchner dijo, yo le pago el fondo, acá está, ¿no es cierto? No lo quiero el fondo más como condicionante, eran 9.000 millones. 9.000 Hoy día, 65.000 millones de dólares, Argentina no los puede pagar, evidentemente, y no los va a poder pagar. ¿Sabe quién coincide ¿Sabe quién coincide con vos? Alguien del Círculo Rojo de Milei. Ah, bueno. Esper. A ver, sí, ya terminamos en manos del fondo. Terminar en manos del fondo es terminar en la B. El juguetito que el presidente le dio a Marcos Peña lo rompió, que es Argentina. Lo rompió, porque terminar en el fondo es terminar en la B. Es tan mal terminar en el fondo. ¿Irse a la B? Es irse a la B, ir al Fondo Monetario. Es perder el partido, hasta ahora lo perdiste. El Fondo Monetario no es el malo de la película ese que nos han hecho creer los populistas. El Fondo Monetario, mal que le pese a los populistas, es una cooperativa de países donde se creó justamente para salvarse o salvar a los países que tienen problemas. Es una cooperativa con ese objetivo. Así como hay cooperativas lácteas, eléctricas en el mundo, hay una cooperativa que es una cooperativa de países para ayudarte entre ellos cuando uno tiene problemas. Entonces, la primera cosa que los críticos del Fondo Monetario tienen que blanquear frente a la sociedad, que le han mentido 100 años a la gente, o 80 años que existe el fondo, y que el Fondo Monetario es una comunidad, una cooperativa de países para salvar países, no por hundir. Bueno, vale aclarar, déjeme aclarar y defender
al presidente. ¿Cómo va a porque- defender? Es indefendible todo esto. No, ¿A qué presidente? ¿A qué déjeme- presidente? Ay, Dios. ¿De Racing de Córdoba? Ay, o hoy estoy rodeada. Oh, Hoy mire. estoy entre la Pero usted espada tiene y que la terminar la pared. frase. ¿Qué presidente? ¿Qué Y si presidente? no me deja hablar, Bueno, dele, no Claro. discuta y hable. bueno, a ver, tengo que defender al presidente Milei en esto. Él en algún momento perteneció al círculo rojo del presidente, pero después se peleó a muerte con Esper. O sea, lo que diga Esper es problema de Esper. Olvídese, no. Pero lo mismo pasó con Caputo, con todo. Olvídese. No, está peleado a muerte No es con serio Esper. el presidente. No es serio el presidente, porque el presidente no gobierna nada. Yo lo voy a llamar y lo voy a hacer hablar, lo voy a poner en altavoz en vivo, porque estoy rodeada hoy. Ejecuta políticas, decisiones que le vienen de afuera, Va a que ser le el vienen de candidato otro expert de la organismo. Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mostrame Puesto una a dedo. tapa No está de de... acuerdo con Esper, están peleados. Mostrame Pero, una tapa, por favor, para perdón. ratificar lo que dijo Graciela, una tapa de Clarín, de hace 20 años. A ver, hace 20 años festejábamos el desendeudamiento. Kirchner le paga ya toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué razón no se ha terminado, Graciela, de reconocerle al presidente Kirchner el habernos sacado ese lastre que es el Fondo Monetario Internacional metido en el corazón de la Argentina? No lo sé eso por qué, pero bueno, son decisiones de política económica a cada momento. Pero al margen de esto, yo tengo que decir que en algún momento el hoy presidente Milei también renegó de los créditos del Fondo Monetario Internacional y dijo públicamente de que no había que ir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, en conducción del Estado ha cambiado evidentemente de opinión, ¿no es cierto? O a instancia de su ministro de Economía, no sé. Pero en realidad, si ustedes buscan Tarea para el Hogar, para el próximo programa, búsquenlo al presidente Milei diciendo que era un lastre ir al Fondo Monetario Internacional, evidentemente. A ver, que el Fondo Monetario Internacional es un organismo que nació luego del Tratado de Bretton Woods y en donde están representados todos los países, eso es cierto. ¿Ah? Es cierto y es así. Ahora, obviamente, las potencias más poderosas tienen una incidencia mayor en las políticas del Fondo Monetario Internacional y en cómo incide el Fondo Monetario Internacional en el resto del mundo. Al Fondo Monetario Internacional lo integra China, lo integra Rusia, ¿no es cierto? O sea, no es que no existen, no es que es un conjunto de países occidentales y no existen ni India, ni China, ni Rusia. Sí existen y tienen un lugar en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tiene Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario Internacional? Tiene un derecho a veto. ¿Es cierto? Que es importante. Claro. Pero evidentemente, lo que pasa es que ir al Fondo Monetario Internacional, que con eso yo también acuerdo con Esper y acuerdo en su momento con lo que decía el presidente Milei, Hace 45 años atrás. bueno, pero lo dijo en algún momento, es ir a un prestamista de última instancia. A ver, ¿No es ¿qué cierto? decía? Es cuando ya no hay más nada que hacer, recurrimos a esa ambulancia. prestamista. Es como cuando en la economía diaria una familia, no me gusta a mí hacer generalmente esas equivalencias, pero la vamos a hacer para que la gente comprenda. No sabe a quién recurrir y recurre a un usurero. El pozo negro. Es cierto, y bueno, y no tiene otra. A ver qué decía Milei. Para un liberal, la deuda es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Estás cargando la fiesta tuya, de él, mía, toda a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. Y este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan. ¿Sí? Nuestros hijos, nuestros nietos
y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía, que es profundamente inmoral porque le están pasando la cuenta de la fiesta de hoy a las generaciones futuras. Es decir, hay gente que todavía no nació y tiene que pagar esta fiesta. Es decir, tomar deuda es absolutamente inmoral. Estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos pidiendo un crédito preventivamente. ¿Por qué? Porque es la mejor alternativa. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero acotémoslo. La deuda en sí misma no es el villano de la película. La deuda es una herramienta, ¿no es cierto? Y es inmoral en tanto y en cuanto la aplicación de esa deuda no deje ningún beneficio para la sociedad. Si yo tomo deuda para construir infraestructura del país, para poder incrementar su producción y poder exportar en mayor medida, estoy invirtiendo en las generaciones futuras. Si yo tomo una deuda que no va a hacer más que jugar en la especulación financiera y después no va a quedar nada en el capital del país para poder, y solamente la voy a tener que pagar, y evidentemente es inmoral. Como cualquier deuda, si una familia toma deuda y para, digamos, hacer una ampliación de la casa porque la necesita, es una cosa. Si una familia toma deuda para ir a jugar al casino, se la pierde toda, no le quedó nada y encima tiene que pagar y encima lo van a tener que pagar los hijos, que lo van a heredar, los nietos y qué sé yo, y bueno, es inmoral. ¿Compartís la decisión en su momento de Cristina Kirchner de estatizar YPF? Sí, bueno, era un momento muy complicado, o sea, Repsol prácticamente estaba en bancarrota en ese momento, o sea que, y además a partir de ahí es que hoy tenemos Vaca Muerta, ¿no? A ver qué decía que sí, el esposo, que era el esposo de Cristina. Que YPF es ineficiente, que YPF no sirve. Si no le sirve YPF, que por favor nos den YPF a los santacruceños, que la vamos a poner en pie. He dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa. Recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos. La nacionalización de YPF, de Vaca Muerta, ¿cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Mire qué interesante. 207 diputados votaron a favor de este proyecto que recupera para el Estado Nacional el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol. Si algún día, después de mí, quieren de vuelta vender patrimonio del Estado, bueno, van a tener que marcarse un poco para juntar los 2/3 partes. Sí, permítame hacer una aclaración, señor conductor y productor del programa. Conductor no. Cuando usted se refiere a que nadie reconoce de que el Estado argentino, conducido por Néstor Kirchner, pagó la deuda, le quiero hacer esta observación. El señor Duhovne, que fue mano derecha, uno de los genios también alabado por Macri y por Milei, en su momento dijo, estamos en un país desendeudado y eso nos permite tener oxígeno para hacer cualquier política económica en beneficio de los argentinos. Lo reconoció Duhovne, que en ese momento era no solamente que era un economista, sino que también era una persona que estaba en los medios de comunicación. El Grupo Clarín. En programas de televisión del Grupo Clarín, y bueno, se encargó él de decirlo en 20 programas, y a su vez, lo que tenemos un poco de memoria, lo recordamos ahora, pero si no están esos conceptos dando vuelta en la web, lo que hace de que sus palabras, las de Duhovne, sean un elemento más que podemos tener, lo que nos oponemos a esta política, para decir, che, pero se desendeudó el país. Hablando de pyme... Pero sí. Déjeme, porque anoté dos cositas más. Criticamos al Fondo Monetario Internacional, criticamos la deuda, como dice Graciela. Lo más grave es qué se hace con ese préstamo que entró,
que si hubiéramos invertido en ferrocarril o invertido, etcétera, etcétera, hoy estaríamos balanceando otra cosa. Pero tenemos también que hacer una autocrítica de que en el mejor momento de las relaciones de presidentes progresistas en América Latina no se pudo armar ese Banco del Sur que tantas veces se ha proclamado. En su momento estaba Chávez en Venezuela, estaba Lula en Brasil, estaba Bachelet en Chile, estaba Néstor Kirchner o Cristina acá en la República Argentina, estaba Correa en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Y 20 veces todos los técnicos de esos países se sentaron en una mesa como si fuera esta, un poco más regada de cosas para tomar, y no pudieron avanzar en ese Banco del Sur, que sería la alternativa al Fondo Monetario Internacional. Hablando de técnicos, este programa sale al aire por internet porque tenemos un equipo técnico de primera que lo integran Alejandro Lápiz Gaitán, Matías Díaz y Fede Armanini. Que escucharon a usted mencionar la palabra Duhovne, apretaron un botón. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Y hoy es uno de los más altos del mundo, Graciela. Sí, tal cual, incluso a nivel de familias, ¿no? El endeudamiento de las familias justamente está hoy en los titulares, de los diarios. Sí, bueno, lógicamente. Yo creo que una apuesta era desendeudar el país, no para quizás permanecer toda la vida desendeudado porque sí, sino que para poder tomar deuda y volcarlo al desarrollo de la economía. Lamentablemente la deuda que se tomó no entró en ese sistema de bicicleta financiera y de apreciación financiera y no ha dejado nada en cuanto a crecimiento de infraestructura, inversión en tecnología y demás, ¿no? Entonces evidentemente es un esfuerzo desperdiciado y en ese aspecto, a acuerdo con el presidente, es una hipoteca para nosotros, para las generaciones futuras, porque una deuda que no tenga una contraprestación en un beneficio real en la economía es un lastre, evidentemente, ¿no? Yo comenté recién, interrumpiendo al camarada, que Milei no gobierna sino cumple instrucciones. ¿Algo de razón tengo, Graciela, o estoy delirando? Y entramos en el ámbito de las opiniones. Yo la verdad que opino que a ver, Milei era un empleado de un grupo económico poderoso argentino. Creo que no dejó nunca de ser eso que es,
¿no es cierto? Y es una persona que por su personalidad y por su forma de manejar el poder está dispuesto a hacer modificación en la estructura económica y social y política del país que nadie está dispuesto o que nadie estaba dispuesto a hacer, ¿no es cierto? Creo eso, yo creo que sí, que sigue siendo, sigue teniendo el lugar que tenía en el grupo económico de Unequian, ¿no es cierto? Es un empleado, pero es el empleado especial que puede llevar adelante hasta las últimas consecuencias sin importarle nada y sin tener nada que perder, ¿no? Porque en definitiva desde su lugar, a ver, a mí me llama mucho la atención, no quiero entrar en las cosas personales, pero me llama mucho la atención a él escucharlo hablar de nuestros hijos porque es un modelo que no le cabe, ¿no es cierto? Ni sus hijos ni sus nietos porque no los tiene ni los va a tener, ni tiene ninguna intención de tenerlo. Entonces es como que, nada, es disruptivo en cuanto a su relación con la sociedad y bueno, pero creo que esa es su posición, no deja nunca de ser un empleado de quienes detentan los poderes económicos y que están buscando las reformas estructurales que no consiguieron cristalizar en las anteriores experiencias argentinas. No consiguieron cristalizar totalmente las reformas en el 76, no consiguieron cristalizarlas totalmente a pesar de los 10 años transcurridos en los 90, no consiguieron terminarla con Macri y bueno, es la persona, digamos, el líder carismático como fue Menem en algún momento, con otras características, ¿no es cierto? Pero bueno, características del proyecto actual es una extrema violencia y quiebre de los límites éticos de la sociedad, ¿no? La verdad eso a uno, en función de en qué sociedad vamos a vivir nosotros, que no capaz que los cambios totales no los veamos, me preocupan los que van a vivir nuestros hijos, los que van a vivir nuestros nietos, ¿no? Porque te pregunto, perdón, Graciela, te pregunto no como economista, sino como mujer, como ciudadana. ¿Te da miedo? Sí, claro. Me da miedo que todo valga. Me da miedo, a ver, independientemente que yo no acuerdo nada con el expresidente Macri, me da miedo que un video trucado, ¿no es cierto?, haya sido largado, que 14 millones de personas lo hayan visto. ¿Qué resultados ha tenido sobre la opinión? Ni si hubiera movido o no movido, pero hay límites éticos que se están traspasando. Porque si se puede hacer eso, todo está admitido, ¿no es cierto? Entonces es como una sociedad a la que a mí no me gustaría vivir en una sociedad donde se borren los límites de cuál es la realidad, cuál es la mentira, todo es un chiste, pero no es un chiste. Si un presidente puede promover que los ciudadanos de su país vendan sus órganos para sobrevivir. Bueno, esos límites, la verdad, no me gusta. No me siento cómoda viviendo en un país en el que se traspasen esos límites éticos, ¿no es cierto? Porque uno puede estar más o menos de acuerdo con el pensamiento político, pero hay otras cosas que van más allá de los pensamientos políticos, ¿no? Y me parece que eso sería lo que los argentinos y argentinas tendríamos que estar preocupados en preservar, ¿no? Somos un pueblo pacífico en realidad y cuando se quiebran los límites éticos me parece que hay riesgos que dejemos de ser un pueblo tan pacífico, ¿no? Y donde se conviva en cierta forma muchos orígenes distintos, muchas religiones distintas y bueno, eso es peligroso, ¿no? Y sí, la verdad que me da temor. Cerramos con la frase de Graciela Trever: hay miedo, hay riesgo de que dejemos de ser un país tan pacífico. Creo que también hay riesgo de que dejemos de ser un país. Hay riesgo de que dejemos de ser un país. Firmado Graciela Trever. 1.000.000 de gracias por habernos ayudado a entender la realidad. Un mini aplauso, somos pocos. Sí, somos pocos, pero le aplaudimos. Un aplauso a ustedes. Graciela. Tienen que preguntar y es más difícil preguntar que responder.